El occidente del Salvador no es muy distinto del resto del país. Azul cielo y volcanes que en sus erupciones antiguas dibujaron el perfil geográfico de esta tierra. Muchos de sus habitantes, como lo hacían nuestros antepasados pipiles, fabrican petates y canastos, trenzando el carrizo y el tule. Algunas ancianas aún conservan la tradición de vestir el colorido refajo. Sin embargo, es la historia contemporánea la que distingue al occidente salvadoreño, no solo del resto del país, sino del resto del continente. En enero de 1932 ocurrió una de las más grandes rebeliones en la historia latinoamericana del siglo XX. Miles de campesinos atacaron cuarteles y tomaron varias poblaciones de la zona occidental. Las fuerzas gubernamentales respondieron con la masacre de unas 10.000 personas, en su mayoría indígenas, en un país que entonces tenía escasamente 1,5 millones de habitantes. El trauma colectivo originó que durante 60 años los sobrevivientes hablaran del tema únicamente en la privacidad del seno familiar. Los acuerdos de paz de Chapultepec, que pusieron fin a la guerra civil de los 80, abrieron espacios políticos. Solo hasta ahora es cuando los ancianos están dispuestos a testimoniar, rompiendo con la cultura del terror que los silenció. La memoria a la palabra. La crisis económica mundial de los años 30 originó la caída de los precios del café, provocando la reducción de los salarios campesinos, aumentando el hambre y la miseria. Harris, agregado militar en El Salvador, comentó un mes antes de la insurrección: entre 30 y 40 familias son propietarios de casi todo el país. Viven con esplendor de reyes. El resto de la población prácticamente no tiene nada. Me imagino que la situación actual se asemeja mucho a la de Francia, Rusia y México antes de sus revoluciones. Durante los gobiernos de don Pío Romero Bosque y del ingeniero Arturo Araujo, se permitió cierta libertad. Libertad que fue aprovechada por los dirigentes sindicales para la organización laboral en medio de la crisis económica. En un primer momento, presionaron por aumentos salariales. Habían logrado organizar toda la cumbre llamada de Jayaque. El comunismo lo que ofrecía, que íbamos a ganar 50 centavos. La tarea de 8 brazadas en cuadro, de 8 cuartas la brazada. Mire, la tarillita iba a ser chiquita. Pero la gente se mostró comprensiva, ¿verdad? Y organizamos en varios factores, en Cuyabalo, en Juntan, y así. Traían unos dibujos, ¿verdad? Donde aparecían dos personas con un yugo así como usen a los bueyes, ¿no? Claro, eso era alegórico, ¿verdad? Ellos se encargaban de decirles: ustedes tienen un yugo aquí, porque ustedes trabajan y les pagan muy poco. Una de las causas que incidió en la insurrección fue la falta de acceso a la tierra, consecuencia de un largo proceso de privatización y concentración de los terrenos comunales,
iniciado a finales del siglo XIX con el auge cafetalero. Los dirigentes campesinos tomaron la reforma agraria como bandera de lucha y las reuniones secretas y abiertas se multiplicaron por toda la zona. Cuando ya se reunió toda la gente, lo que hablaban que eran tomas de tierra. Empezaron, ellos decían a hacer como sesiones para tomarse la posesión de las tierras. Terrenos así, de sembrar milpas, casas y todo les prometían. Les iban a quitar a los ricos. Las tierras, quitar tierras a los ricos. Tener libertad, tener donde trabajar. En las movilizaciones sociales participaban conjuntamente indígenas y no indígenas. Incluso, en la primera etapa de la organización campesina, participaron destacadamente dirigentes obreros urbanos, pero sin embargo, en ciertas poblaciones como Izalco y Nahuizalco, se producían fuertes tensiones étnicas que se venían agudizando desde 1880 debido al creciente dominio de los ladinos sobre la tierra y el poder político local. Ya para 1930, muchos indígenas que habían luchado en defensa de sus intereses comunales comenzaron a formar parte del movimiento reivindicativo dirigido por la izquierda. En el caso de mi papá, pues él se incorporó a ese grupo. Ellos eran los que podían leer y escribir en ese tiempo, entonces ellos los tomaron como secretarios y hicieron algunos escritos, actas, ¿verdad?, de las reuniones que se hacían. Saturnino Pérez, uno de aquel lado del río, así, por la otra río, era cabecilla del comunismo. Lástima, pero me dice, lástima, pero que esos tacipotes no te firmáramos y te lleváramos la firma y te damos un botón mesa para que te conozcan, sos miembros de nosotros. ¡Que viva el comunismo! Cuando eran los pueblos, ¡que viva el comunismo! Decían todos, ¡que viva! Decía. Curiosamente encontramos una dimensión religiosa acompañando al movimiento social. Durante el año 1931, en Ahuachapán, se difundió el culto a la Virgen del Adelanto, en el cual participaron activistas campesinos. La memoria de los ancianos de alguna forma vincula el fenómeno religioso con el movimiento reivindicativo. Después de esas cosas andaba una bulla de que estaba una virgen que le decían del adelanto, ¿se acuerda? Al poco de esa bulla comparecieron las camionadas de autoridades. En los años 20 y 30, a pesar del rígido patriarcado reinante en la sociedad salvadoreña, las mujeres tomaron parte en los movimientos políticos y sociales. Un informe de la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños señala que de 1.700 miembros afiliados en Nahuizalco, 544 eran mujeres. En las organizaciones sindicales hubo una participación significativa de trabajadoras en las plantaciones de café y de obreras en la ciudad. Durante el gobierno del ingeniero Araujo, ante el rápido crecimiento de la organización sindical,